Thank you, President. Commissioner, estos días el presidente del Brasil, Lula, está haciendo un viaje de Estado por Portugal y España. ¿Y qué le está pidiendo Brasil a Europa? Dos cosas. Le está pidiendo profundizar las relaciones comerciales y le está pidiendo encontrar socios que permitan invertir para ampliar la base industrial del país. Lula quiere que las exportaciones de Brasil no estén excesivamente centradas en las materias primas y, por tanto, busca socios en Europa para conseguir esta ampliación de la base industrial del país. ¿Y qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo Europa? No está haciendo ni una cosa ni la otra. Llevamos décadas con el acuerdo comercial del Mercosur bloqueado, dramático, y por ahora no estamos haciendo una estrategia europea en el sentido de lo que está pidiendo el presidente del Brasil, que es una petición parecida a la que hacen otros presidentes latinoamericanos. Mientras tanto, quien sí que está haciendo lo que no hace Europa es China. El viaje que hizo Lula antes de este viaje a Europa, a Portugal y a España, ha sido un viaje a China que como europeos nos tendría que preocupar muchísimo porque está permitiendo a China ocupar el espacio en América Latina y en Brasil en concreto que no ocupa a la Unión Europea. No estamos en INTA, de acuerdo, no estamos en INTA, estamos en DEVE, pero ¿por qué? ¿Por qué le planteo esta reflexión, comisaria, a usted hoy aquí? Porque es muy inquietante que nosotros dejemos el espacio para que países como China amplíen su capacidad de influencia, en este caso, con América Latina y con Brasil. Las relaciones comerciales entre China y Brasil entre el año 2003 y el año 2022 han pasado de 7.200 millones de dólares a 150.000 millones de dólares. Los mismos años durante los cuales Europa bloquea el acuerdo del Mercosur. Los mismos años. Es que es nuestra responsabilidad. Los que más defienden, como Francia, la autonomía estratégica de Europa ante Estados Unidos, son los primeros que bloquean el acuerdo del Mercosur, que nos permitiría precisamente triangular a nivel transatlántico con América Latina y que las relaciones transatlánticas no estuvieran solo bilaterales, centradas en la relación con Estados Unidos. Es decir, el nivel de contradicción de la estrategia europea con América Latina y con Brasil es impresionante. Mientras tanto, China va ganando terreno. Y ahora voy al Global Gateway. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué le hago esta reflexión que tiene más que ver con la estrategia comercial y geopolítica en general? Porque el Global Gateway es una oportunidad para buscar estas inversiones en sectores estratégicos que permitan ampliar la base industrial del Brasil. Entonces, la petición ya concreta que le hago no depende de usted. Desbloquear el acuerdo comercial del Mercosur no depende de usted, aunque como parte del Colegio de Comisarios seguro que tiene también algo que decir sobre esto. Pero sí que, en relación al Global Gateway, le hago una petición muy explícita. Pensemos en Brasil. Hay un presidente que está haciendo una solicitud de inversiones estratégicas para ampliar la base industrial de su país. Nos interesa. Utilicemos el Global Gateway en este sentido. Es un instrumento que nos puede permitir orientar estas inversiones inteligentes en sectores estratégicos en Brasil y en América Latina en general. Por tanto, pongamos también un foco muy principal cuando pensamos Global Gateway, América Latina, porque si no, quien va a hacer esto va a ser China. El vacío no existe en la geopolítica mundial. Muchas gracias. Thank you, President.